buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy os traigo la guía del migajero definitivo. Si no queréis dejaros ni un cofre, ni una protogema, ni un logro y queréis tener al 100% la luna para quedaros tranquilos y que sepáis que tenéis al menos una zona de todo el mapa al 100%, aún así en el canal hay guías del 100% de otras zonas, y dejar un buen like a este vídeo si queréis que cada vez que salga una zona nueva os haga una guía para que esa zona la podáis completar al 100% sin dejaros ningún secreto. Apoyar este vídeo muchísimo para que yo siga haciendo esta mini guía. Así que ahora sí vamos con todo lo que tenemos. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis 2 bendiciones lunares. Tú, sí, tú, Paloma Migajera Prime, que te vas a quedar sin Odetenes, ni Snaya o sin Larconte. Solo por apoyar el canal de forma free to play. Dejar los puntos del hype, los que estáis viéndolo en celular. Gracias por apoyar el canal y recordad suscribiros con campanita, que también afecta y apoya un montón y os ayuda a ganar las bendiciones. Que aprovechen si están comiendo. Bienvenidos, invitados a los streams. Y vamos con el 100% de lo que nos puede dar la versión 6.7 de la luna. Bien, vamos a empezar por lo fácil, es decir, vamos a decir un poco lo obvio al principio y luego vamos realmente a lo que es más complicado y todo lo oculto. Lo fácil es, hay 2 reputaciones, en las 2 se tiene mínimamente en cuenta la cara oculta de la luna, que parece la estrella de la muerte de Star Wars, de hecho, mola un montón, es una referencia directa, y ya sabéis el lore de los dragones, que esto realmente sí era un arma para ser disparada, y lo que hay dentro de la cara oculta de la luna se puede ver con las brújulas, porque en parte está dentro de esta reputación de aquí y esta reputación de aquí. Simplemente hay 2 que se tienen que completar al 100%. Luego, ese 100% real, por suerte hay una gran parte que se puede rellenar con las brújulas que se desbloquean, y hay, ya sabéis, 3, si no recuerdo mal, o 2, no, creo que son 2 llaves que están, una por aquí y la otra está por aquí, si no recuerdo mal, por aquí en la parte baja, para poder abrirlas para conseguir los 10 artefactos, siempre son de los sets nuevos, y las 2 plumas que os van a mejorar muchísimo los artefactos, no malgastéis las plumas. Y luego, aparte de eso, lo que ya podéis sacar de forma natural con el tema de la brújula. Ahora sí vamos con lo serio. Primero, los santuarios son 3, que también está el logro, y hay un santuario aquí, que imagino que ya habéis podido verlo, porque luego la leyenda local también está aquí, la leyenda local. Vamos a poner la otra leyenda local, que si no recuerdo mal está aquí donde lo tengo marcado, que una es el slime, que es gris y que tiene mecánicas de pegarle físico y que te roba energía de un personaje y se vuelve inmune al elemento del personaje que te robó energía. Y aquí está la bola, que además es la bola que está en la conflagración, que es la bola que le puedes derretir y demás, que se puede congelar, pero que realmente la conflagración está hecha para el superconductor. Luego, el siguiente santuario de la luna está aquí, si no recuerdo mal, y el último santuario estaba... los editores lo estarán poniendo en pantalla porque sinceramente no recuerdo si estaba en una de las zonas principales o estaba en el mar, pero diría que estaba aquí en el mar. Los editores estarán poniendo dónde estaba el último santuario, pero sí, juraría que estaba, creo que es este de aquí, el último santuario. Es importante que consigáis los 3 santuarios, y la última llave del último santuario se desbloquea maxeando la estatua de los 7. La estatua de los 7 de Notcry ya se puede maxear por razones lógicas, y además, como recordaréis, siempre sobra un lunaculo, es decir, tenéis que maxear la estatua y sobraros un lunaculo. Todo esto lo vais a poder conseguir maxeando lo demás. Ahora, ¿qué es lo que hay? Porque quería hacer el resumen rápido, 4 minutos de lo básico. ¿Qué es lo que hay detrás de todo ello? Pues bien, detrás de todo ello hay 3 barcas. Las 3 barcas nos dan mucho lore y mucha información relacionada con Zibai, con las diosas lunares, con los dragones, con el por qué existe esto en la luna, y nos adelantan cosas de Snaya respecto a que no todo el mundo quiere que Teyvat siga existiendo y que al final pues el tema de las sombras de Fanes y el propio Fanes, o mucha gente lo llama el demiurgo y cosas así, pues es parte de la trama principal de Teyvat. Así que, primera de las barcas, no hay que hacer demasiado y está aquí, y simplemente es llegar a través de los TPs investigando. Segunda de las barcas está aquí, que además veréis una estatua aquí que dice Casa Aura. Bueno, Casa Aura es el nombre de aquí abajo, pero veréis una estatua aquí que también dice algo de plata o de oro o algo así, y es simplemente llegar, hacer un cofre, eliminar 2 enemigos y se desbloquearía, que además en el suelo se ve el sello de la luna, mirar esto de aquí, y allí estaría la segunda barca. La tercera barca
barca se desbloquea en esta reputación cuando termináis de hacer ya más del 90% de la zona y se abre una puerta. La puerta os lleva a un pilar y ese pilar lo que hace es llevaros a otra zona más y ahí es donde hay un logro oculto. Esa es la tercera barca y vamos con los cofres y los logros ocultos. Bien. La tercera barca, para que no os perdáis el cofre, hay una máquina de jugar al Snake en el Nokia. Sí, lo llamaremos así, sabéis a lo que me refiero. Y en ese Snake del Nokia dice récord 39. Pues si superáis ese récord 39 y conseguís 40 puntos o más, tendréis uno de los logros ocultos de la zona que si no hacéis, y seguramente muchos no lo habéis hecho y muchos estáis yendo aquí para ir otra vez a esa máquina a sacar 40 puntos, es un logro que perderéis, o sea, no perderéis, es decir, podéis volver la vez que queráis, pero seguramente no os acordaréis sacar ese logro. Otro de los logros está en la zona de la nave, que es aquí. Si no recuerdo mal, creo que si venís de aquí hacia abajo, en este pasillo hay unas flores que tenéis que recoger. Si recogéis una de esas flores, os dará un logro. Y además la flor tiene algunos destellos importantes de lore. Ese logro es otro de los logros que la gente seguramente ha perdido o que no sabe cómo se consigue. Y es literalmente, como digo, tenéis que recoger esas flores amarillas hasta que salte el logro que está por aquí. Luego, hay más logros y más cosas. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Después de la brújula, que sepáis que hay 9 cofres que no marca la brújula. ¿Cuáles son esos 9 cofres? Y ahora hablo del conteo de cofres totales en el logro, que sabéis que siempre os dije que a través del logro se puede ver los cofres totales y los logros totales para los más chino farmer, que sepan cuál es el conteo total de logros máximo de la versión si vais al día con los logros, cosa que es una cosa de loco si no todo el mundo lo tiene, pero para quien le guste esa clase de cosas. De esos 9 cofres que no marca la brújula, 4 son los de las barcas que os acabo de explicar. Si hacéis correctamente el tema de las barcas, siempre antes de subir o bajar va a haber un cofre ahí que no marca la brújula, que en total son 4. Luego, 2 se desbloquean los cofres que no salen con la brújula. 2 de los cofres se desbloquean cuando vas al boss, que es la pelota, la leyenda local que os he dicho, porque antes de desbloquear la pelota hay una consola, o sea, un PC de estos de la luna que hablas con ellos y hay como unas pruebas en las que tienes que eliminar unos enemigos previamente y te va a dar 2 cofres antes de que los elimines a todos y te invoque la leyenda local, que es la bola gigante. ¡Viva el mundial! Y Hoyoverse en la luna ha puesto un montón de pelotas para jugar al fútbol y para jugar al mundial y para que estemos recordando que hay un mundial. El siguiente cofre que no está marcado con la brújula se desbloquea en la misión principal, así que quien no haya terminado la misión principal, uno de los cofres que no sale con la brújula está en la misión principal. Y hay uno en la cara oculta de la luna que está en uno de los cofres grandes que no sale en la brújula, pero tener mucho cuidado porque estas cajas gigantes que están rojas y si completáis, digamos, un pequeño puzzle y la caja se vuelve como verde o celeste o azul clarito y le dais, interactuáis con ella y os spawnea un cofre, hay uno de esos en la cara oculta de la luna que no aparece de ninguna forma en los cofres, o sea, en la brújula. Y con eso tenemos 4 y 2, 6, 7 y 8. Diréis, Phil, falta uno, ¿no? Pues sí. Los cofres actualmente de la luna, y este momento lo he guardado para el vídeo, y un agradecimiento a la persona que me ayuda con las cosas finales, que a mí no me da tiempo a estar 15 horas repasando lo que me falta porque tengo más cosas que hacer en general, y me ayuda muchísimo, se llama Aqua,
yo saco normalmente el 98-99% de las cosas porque me gusta jugar y explorar y demás, y pues Aqua me ayuda con ese 1% que es tan rebuscado que la cantidad de tiempo que necesito para conseguirlo pues se me vuelve inhumana. Pues hay actualmente aquí, que este es el logro, 224 cofres. Esto es la forma de hacer un check que tenemos los migajeros máximos. A mí me gusta mucho explorar, siempre lo dije, de saber cuánto es el máximo que podemos conseguir en cada zona. Pues bien, repito. En esta zona hay 224 cofres, se puede comprobar aquí. Y diréis, señor de la pantalla, usted tiene 223, le falta uno. Correcto, porque os he dicho 9 cofres y os he enseñado 8 cofres ocultos que no marca la brújula. Adivinar cuál es el cofre oculto que no marca la brújula y que me falta. Pues está aquí. Cuando venís aquí y terminéis de hacer todo lo de la luna, hay simplemente una pequeña misión oculta fácil que se desbloquea después. Y aleluya, volvéis y os desbloquea el último cofre que lo hemos dejado para abrir aquí en este vídeo. Así que apoyar este vídeo, meterle ahí un buen like y compartir y decir, ¡guau! El señor de la pantalla se trabajó bien este vídeo, aparte de los editores que se lo trabajan siempre increíble. También un apoyo, un abrazo a los editores. Y ahora vamos con los logros, que esto ya es el final del vídeo. Ahí están los 224 cofres y de nuevo un agradecimiento con este vídeo a Aqua. Los logros totales que se pueden conseguir en esta versión para los Machine of Farmer son 1757 una vez tengas todos los nuevos logros que te han dado con la versión, incluidos esos 2 logros ocultos y el resto que se hacen con la misión principal. Diréis, Phil, ¿por qué 57 usted tiene 56? Porque el malvado padre Gak tiene un logro que yo no sé cuándo lo voy a terminar, ojalá algún día lo termine, que es este logro de hacer 800 líneas ley, y es que a mí no me hace falta hacer 800 líneas ley porque ni me falta mora, ni me falta experiencia, y ya ha habido algún cuñado que me ha dicho, no, pero si lo haces y no lo reclamas te cuenta. Mentira, hasta que no gastas la resina no te cuenta. Y claro, la resina es un bien muy escaso, muy valioso, y no estoy para gastarlo en esto, sinceramente, así que parece que me queda bastante para terminarlo. Si no, si tuviese 1757 con este logro, tendría el 100% actual de todos los logros que se pueden conseguir, porque el otro logro que aparece y no se puede conseguir es el de los arcanos, ya que aún no ha habido suficientes ediciones del teatro para que se puedan conseguir los 12 arcanos, pero seguramente de aquí a unos meses sí se pueda. Así que esto es el 100% actual de la luna. Darle un repaso a todo lo que os falta. Además, en la reputación, esto no quería decirlo en el vídeo, pero lo voy a decir porque a alguno le faltará. En la misión de reputación se pueden comprobar las misiones secundarias que os faltan por hacer, y simplemente son 3. En una de las 2 reputaciones te sale que hay 2, en otra 1, y son muy fáciles de conseguir porque al que hagáis la historia principal, esas secundarias van a salir y son muy rápidas de hacer. Es punto A, punto B, 3 puntitos, haces no sé qué, desbloqueas una tontería y ya te cuenta la secundaria, y eso sería todo. Esta es la luna al 100%. Si me he dejado algo, algún logro que he hecho sin querer, sin recordar que era un logro oculto especial o alguna de estas cosas, dejadlo en comentarios, bajar a comentarios a leer si alguna persona ayuda con el vídeo y nos pone alguna cosa que nos ha pasado, o incluso todavía a mí me falta alguna cosa y resulta que desbloquean 225 cofres en vez de 224 y nos falta uno para que la guía ya sea 100% completa gracias a la ayuda de la comunidad, la inteligencia colectiva, y gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.